El juez Mateo no era un hombre dado a las corazonadas ni a las vacilaciones sentimentales. A sus 60 años, su piel parecía curtida por el papel de miles de expedientes, y su corazón, según los rumores que corrían por los pasillos del tribunal, se había enfriado hasta volverse de mármol. En su sala, la justicia no era una sugerencia, sino una ley absoluta e implacable que no entendía de matices emocionales. Sin embargo, aquel lunes por la mañana, un aire gélido que no provenía de los conductos de ventilación pareció recorrer su columna vertebral cuando se sentó en el estrado. El caso frente a él se presentaba como una rutina de negligencia y tragedia familiar, pero había algo en la atmósfera, un peso invisible y denso, que le provocaba una inquietud punzante que no lograba ignorar. Entonces, las pesadas puertas de madera del fondo se abrieron y el silencio se apoderó del lugar. Entró Leo. Al verlo, Mateo sintió un nudo en la garganta que se apresuró a tragar para mantener su fachada de autoridad. Era un niño de apenas 7 años, tan pequeño para su edad que parecía que un soplo de viento podría derribarlo. Vestía una camiseta que le quedaba algo grande y unos pantalones desgastados, pero lo que realmente detuvo el aliento de los presentes fue su mirada. No era la mirada de un niño asustado por una travesura, eran ojos que parecían haber visto 1000 inviernos, una profundidad oscura y silenciosa que contenía un peso insoportable para sus hombros pequeños. Caminaba con una lentitud solemne, y su silencio era ensordecedor, una barrera invisible que lo aislaba por completo del ruido del mundo. El informe sobre el estrado era devastador. Leo estaba allí tras un incendio sospechoso en su hogar. Un fuego que había consumido gran parte de la planta baja y que casi termina en una tragedia absoluta para su hermana pequeña. Los informes policiales, basados en los testimonios iniciales, lo señalaban a él, un niño cuya corta edad no parecía encajar con la frialdad calculada de un pirómano. La acusación era grave. El pequeño Leo era visto como un peligro para su propia familia. En el banco de los tutores se encontraban sus tíos, quienes se presentaban ante la corte como ciudadanos ejemplares, pilares de la comunidad con sonrisas ensayadas y voces cargadas de una falsa compasión. Con gestos dramáticos y lágrimas que no terminaban de convencer a Mateo, relataron la supuesta conducta errática de Leo. Hablaron de un niño peligroso, de brotes de violencia inexplicables y de una oscuridad interna que, según ellos, solo podía tratarse en un centro psiquiátrico cerrado. Rogaron al juez que dictara su internamiento, alegando que lo hacían por su propio bien y por la seguridad de la pequeña hermana que aún se recuperaba del trauma. Mateo, acostumbrado a leer entre líneas y a detectar la mentira en el tono de una voz, observó a Leo con detenimiento. El niño no gritaba, no lloraba, ni siquiera intentaba defenderse de las acusaciones atroces que caían sobre él como piedras pesadas. Permanecía estático, casi como una estatua de sal. Sin embargo, el juez notó un detalle que nadie más pareció percibir. Cada vez que el tío de Leo se acercaba un centímetro hacia él o alzaba la voz para enfatizar su preocupación, las manos del niño comenzaban a temblar violentamente. No era un temblor de frío, sino un espasmo de terror puro, una reacción visceral que el pequeño intentaba ocultar, apretando sus puños con todas sus fuerzas contra sus muslos. Antes de tomar una decisión que marcaría la vida del niño para siempre, Mateo pidió ver las pertenencias que Leo llevaba consigo al momento del incidente. Entre ellas encontró un cuaderno de dibujos viejo, con las esquinas dobladas y manchas de hollín. Al abrirlo, el juez no encontró los típicos garabatos de un niño de primaria. No había soles amarillos ni casitas felices. En su lugar, las páginas estaban llenas de representaciones inquietantes de un sótano oscuro, escaleras que descendían hacia el vacío, y figuras humanas sin rostro que parecían gritar desde la profundidad del papel. Eran imágenes cargadas de una angustia real, un grito de auxilio mudo plasmado en carboncillo. El ambiente en la sala se volvió insoportablemente denso. Mateo cerró el cuaderno, sintiendo que estaba ante un rompecabezas cuyas piezas habían sido forzadas deliberadamente. Decidió que no podía dictar sentencia bajo esa presión mediática y familiar. Suspendió la sesión momentáneamente y ordenó que llevaran al niño a su despacho privado para hablar a solas, lejos de la influencia de sus tutores.
Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Una vez en la intimidad del despacho, el juez intentó romper el hielo, ofreciéndole un vaso de agua al niño. Leo, con movimientos mecánicos, extendió el brazo para alcanzarlo. Fue entonces cuando la manga de su camiseta se deslizó hacia atrás, revelando algo que hizo que a Mateo se le helara la sangre por completo. Grabada a fuego en la piel del brazo del pequeño, había una marca perfecta y cruel en forma de llave. Un secreto marcado en su propia carne que apenas comenzaba a susurrar la verdadera historia. El juez Mateo contempló la marca en el brazo de Leo con una mezcla de horror y una creciente sed de justicia. La cicatriz, nítida y cruel, no era producto de un accidente fortuito. Era una firma de posesión, una quemadura deliberada que guardaba un silencio atroz. En la penumbra de su despacho, el juez se dio cuenta de que no estaba ante un niño problemático o un pirómano precoz, sino ante una víctima que cargaba con un peso que ningún adulto debería soportar. Mateo, tragando el nudo de rabia que amenazaba con nublar su juicio profesional, decidió cambiar de estrategia. Dejó de lado los expedientes fríos y se arrodilló sobre la alfombra para estar a la misma altura del pequeño, buscando una conexión que las palabras aún no podían establecer. En un rincón de la estancia, sobre una mesa baja, había unas pequeñas figuras de madera que solían usar los psicólogos infantiles del tribunal para ayudar a los menores a expresarse. Sin decir una palabra, Mateo las acercó al niño, permitiendo que el silencio trabajara a su favor. Leo, con los dedos todavía temblorosos por la cercanía reciente de su tutor, tomó con cautela una de las figuras que representaba a un hombre grande y la colocó frente a una puerta imaginaria que dibujó con el dedo sobre la mesa. Luego, tomó una figura pequeña y la enterró bajo un trozo de tela oscura. Mateo observaba en un silencio sepulcral, casi sin atreverse a respirar. El niño comenzó a golpear la figura pequeña contra el suelo, pero no con ira destructiva, sino con una desesperación rítmica y mecánica, como si estuviera tratando de derribar un muro invisible que lo separaba de la luz. Fue en ese preciso instante cuando el juez comprendió la verdadera naturaleza del incendio ocurrido días atrás. Leo no había encendido aquel fuego para destruir su hogar, ni para herir por maldad a su hermana pequeña. Su objetivo real era una puerta específica en el sótano, una barrera física y simbólica que el resto del mundo se negaba a ver o reconocer. El fuego no fue un acto de odio, sino su último recurso desesperado, un grito de luz en medio de una oscuridad absoluta que lo estaba asfixiando lentamente. El niño intentaba quemar la prisión, no el hogar. Mientras tanto, fuera del despacho, la presión política comenzaba a filtrarse por las grietas del edificio judicial. El tío de Leo no era un hombre cualquiera. Era un empresario de éxito con conexiones profundas en la administración local, un benefactor de causas benéficas cuya influencia llegaba hasta los despachos más altos de la ciudad. Los vecinos siempre lo describían como un ciudadano ejemplar que se había hecho cargo de sus sobrinos tras la supuesta y trágica desaparición de su madre 2 años atrás. Mateo recibió varias llamadas de advertencia de sus superiores, sugiriendo que manejara el caso con extrema discreción y que no provocara un escándalo innecesario con una familia tan respetada. Sin embargo, cada advertencia externa solo servía para avivar la sospecha del juez, quien detectaba el rastro del miedo disfrazado de diplomacia. Mateo veía en los ojos de Leo un reflejo doloroso que lo transportaba directamente a su propia infancia difícil. Él también había sido un niño que aprendió a leer los silencios y a predecir la violencia por el sonido de unos pasos pesados en el pasillo. Esa conexión emocional, ese eco de su propio dolor pasado, forjó en él una promesa inquebrantable de protección. No dejaría que el sistema devorara a Leo como casi lo devoró a él décadas atrás. Ignorando las presiones políticas y saltándose varios protocolos de cortesía, Mateo firmó una orden de registro inmediata y sorpresiva para la residencia de los tíos. Sabía que se estaba jugando su carrera profesional, pero la mirada del niño era un mandato moral que no podía desobedecer bajo ninguna circunstancia. Al llegar a la lujosa mansión familiar, la tensión se volvió eléctrica. El tío de Leo, al ver a la policía y al juez en su entrada, sintió que su máscara de perfección comenzaba a agrietarse. Sus ojos, antes llenos de una falsa compasión,
ahora destellaban una agresividad fría y amenazante que confirmaba los peores temores de Mateo. El hombre intentó detener la entrada alegando derechos de privacidad, pero el juez se mantuvo firme como una roca. Bajaron al sótano, un lugar impecable y frío que olía a productos de limpieza y a un orden excesivo que resultaba antinatural. Los agentes revisaron cada rincón, golpearon las paredes y movieron los pesados muebles, pero no encontraron nada inusual a simple vista. El tío soltó una carcajada seca y cargada de desprecio, exigiendo que se marcharan de inmediato. Los policías, frustrados, empezaron a retirarse, convencidos de que no había nada oculto. Sin embargo, Leo, que había permanecido pegado a la pierna del juez, se soltó y caminó lentamente hacia una estantería de libros empotrada en el fondo de la sala. Con un dedo pequeño y firme, señaló una rendija casi imperceptible detrás de la madera, y rompiendo un silencio de años, susurró una sola palabra que hizo que el corazón de Mateo se detuviera: mamá. Esa única palabra, pronunciada con un hilo de voz casi inaudible que parecía rescatado de las sombras, quedó suspendida en el aire viciado del sótano como un decreto divino. El juez Mateo sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal mientras observaba cómo la arrogancia del tío se transformaba, en apenas un segundo, en una palidez cadavérica. Sin esperar a que los técnicos de criminalística llegaran con equipos especializados, Mateo ordenó a los oficiales que derribaran la estantería. El estruendo de la madera crujiendo y el yeso desmoronándose marcó el fin de una mentira de 2 años. Detrás de la estructura, oculta por un ingenioso mecanismo de presión, apareció una pesada puerta de acero. Cuando finalmente cedió, la escena que se reveló dejó a los presentes en un silencio absoluto de horror. En una habitación minúscula, iluminada por una bombilla desnuda, se encontraba una mujer cuya mirada reflejaba los mismos 1000 inviernos que Mateo había visto en Leo. Era su madre, Clara, a quien el pueblo había dado por muerta. Estaba extremadamente delgada, casi traslúcida, pero al ver a su hijo en el umbral, un grito de amor desgarrador escapó de su garganta. Leo corrió hacia ella con una fuerza inesperada. En ese abrazo, el reencuentro entre Leo y su madre, bajo la supervisión de un Mateo visiblemente conmovido, hizo que el silencio que había aprisionado el alma del niño se hiciera añicos, transformándose en un llanto liberador que humedeció los uniformes de los oficiales. La investigación posterior sacó a la luz la escalofriante profundidad del heroísmo de Leo. El oscuro secreto no era la locura del niño, sino la codicia sistémica y la crueldad calculada de su tío. Para hacerse con el control total de la herencia y mantener una imagen de protector, el hombre había secuestrado a Clara, amenazando a Leo con lastimar a su hermana pequeña si hablaba. Sin embargo, el niño nunca se rindió. Se descubrió que Leo había estado usando los estrechos conductos de ventilación para deslizar trozos de comida y agua que robaba de la cocina durante la noche. El incendio que casi consume la vivienda no fue maldad. Leo descubrió que las tuberías de gas pasaban cerca del muro oculto, y en un intento desesperado por derribar la prisión de su madre y atraer atención, provocó la chispa. Estaba dispuesto a reducir todo a cenizas con tal de salvarla. Días después, la sala de audiencias, que antes era un escenario de juicio para el pequeño, se convirtió en el altar de su redención. El tío, despojado de su traje caro y su máscara de respetabilidad, se hundió en el banquillo de los acusados mientras las pruebas irrefutables de su crimen se presentaban ante un Mateo que ya no ocultaba su indignación profesional. Los vecinos que antes señalaban a Leo como un niño maldito o peligroso, ahora bajaban la cabeza con vergüenza, viéndolo como el héroe silencioso que era. Cuando las esposas se cerraron alrededor de las muñecas del tío, su fachada de ciudadano ejemplar terminó de desintegrarse, revelando a un hombre cobarde que suplicaba una clemencia que él nunca tuvo con su familia. La resolución final se dictó en la intimidad del despacho, pero esta vez el ambiente era de esperanza. Mateo firmó con mano firme la sentencia que devolvía la libertad a Clara y aseguraba que ella y sus hijos jamás volvieran a ser separados. El juez, de pie junto al ventanal, observó cómo Leo caminaba por el jardín del tribunal tomado de la mano de su madre. Sus manos ya no temblaban, estaban firmemente ancladas a la realidad de un amor recuperado.
Mateo reflexionó sobre la fragilidad de la justicia y cómo las leyes son ciegas ante la verdad más pura hasta que un niño decide encender una llama. Al cerrar el expediente, el juez Mateo supo que aquel caso lo había cambiado para siempre. La verdad siempre encuentra su camino, incluso si debe ser cargada por un niño de 7 años que, sin hablar,